Filosofía medieval. Introducción. En este trabajo se van a tratar los siguientes temas: introducción a la Edad Media, filosofía medieval, escuelas filosóficas, pensadores. Introducción a la Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Empieza en el año 476 con la caída del Imperio Romano del Occidente y su fin al 1492 con el descubrimiento de América. Suele dividirse en dos grandes periodos: la Alta Edad Media del siglo V al siglo XV y la Baja Edad Media del siglo VI al siglo XV. En aquel periodo de 1000 años hubo muchos conflictos y problemas. Las invasiones y las progresivas decadencias de la Europa occidental comportaron una disminución de los nacimientos y los aumentos de los muertos. La mayoría de personas que superaban los primeros años de vida no solían vivir más de 40 o 50 años. Las causas eran por epidemias, periodos de hambre, guerra, etc. En aquellos tiempos había más mujeres que hombres, por eso muchos hombres se quedaban solteros y se hacían monjes. Hacia el año 1000 esta situación comenzó a cambiar y se produjo un aumento progresivo en la población, tanto en las ciudades como en el campo. Las invasiones se habían acabado y por lo tanto había disminuido mucho la inseguridad. Se introdujeron mejores tácticas en la agricultura, el molino de agua, la arada, la rotación de cultivos, entre otros, y se recuperó el comercio y la artesanía en las ciudades. A la Edad Media, la mayoría de gente vivía en el campo. Las ciudades medievales comenzaron a ser importantes a partir del siglo V para su actividad comercial y cultural. El aumento de la población europea a partir del siglo V también explica la construcción de nuevos barrios a las ciudades existentes y a la creación de nuevas ciudades. Las ciudades medievales tenían una serie de elementos comunes. Las murallas, que dibujaban el contorno de la ciudad. El mercadeo, primero situado a las afueras y más tarde a una plaza del centro de la ciudad. Las iglesias construidas cerca de los mercados. El castillo, la fortaleza o el monasterio estaba situado en la parte más alta de la ciudad. Las calles eran estrechas sin ningún orden. Dentro de estas ciudades habían barrios, hospitales, conventos, iglesias, etc. A la Edad Media, la Europa occidental se implantó un sistema político, económico y social conocido como el feudalismo. Filosofía en la Edad Media. Los problemas fundamentales discutidos durante este periodo fueron la relación entre la fe y la razón, la naturaleza y la existencia de Dios, los límites del conocimiento y la libertad en el hombre, la naturaleza de los universales y la individuación de las sustancias divisibles e indivisibles. La filosofía medieval, históricamente, se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino, pero temáticamente inicia en el siglo II, con el diálogo entre la filosofía helenística y las grandes religiones monoteístas. Durante la Edad Media, la filosofía bebió de la mano del cristianismo, por lo tanto, explicaba la existencia y los fenómenos del mundo a través de este. La verdad era buscada en la Biblia. Dios se convertirá en el centro de todo pensamiento y del universo, y junto a él, el cristianismo, además de una religión, se convertirá en una solución para dilucidar las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma que había imperado en la filosofía de la etapa anterior, la helénica. La filosofía helenística había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Es el caso del estoicismo y el epicureísmo, que habían colocado a la ética en la vértice del saber. A lo largo de los primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones mistéricas irá provocando la aparición de otros modelos de felicidad,
o salvación individual. Frente a la inicial hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros padres del cristianismo, sus continuadores encontrarán en la filosofía, especialmente a partir del desarrollo de neoplatonismos, de Plotino, un instrumento útil no solo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para comprender o intentar comprender los misterios revelados. Escuelas filosóficas. La patrística de San Agustín. El proceso encaminado a reconciliar el énfasis de los griegos en la razón con el que ponían los romanos en las emociones religiosas de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles se concretó en los escritos de San Agustín de Hiponia. Este desarrolló un sistema de pensamiento que, a través de sucesivas rectificaciones y elaboraciones, se convirtió al fin en la doctrina del cristianismo de aquella época. En gran parte, debido a su influencia, el pensamiento cristiano fue platónico hasta el siglo XIII, punto en que la filosofía aristotélica se hizo dominante. San Agustín afirmaba que la fe religiosa y el entendimiento filosófico obran como complementarios en lugar de ser opuestos, y que se debe creer para comprender y comprender para creer. Al igual que los neoplatónicos, consideraba el alma una forma más elevada de la existencia que el cuerpo, y mantuvo que el conocimiento consiste en la contemplación de las ideas que han sido depuradas tanto de sensaciones como de imágenes. Los medios naturales, sensación, intelecto, razón, vendrán así en ayuda de los caminos sobrenaturales de la fe y la gracia divina. El mundo natural no es en San Agustín tan importante como va a serlo para Santo Tomás. Sin embargo, el mundo natural es el mundo creado por Dios y, en cuanto creación divina, conduce a Dios. ¿Es acaso este respeto hacia las creaciones divinas lo que hace pensar en San Agustín, en curiosa coincidencia con los epicúreos, que las sensaciones nos dan por lo menos la certeza de que existe un mundo del cual provienen y al cual se refieren? Ese mundo es el que, de criatura en criatura, nos conduce a Dios. De acuerdo con San Agustín, todos los hombres reciben la iluminación que Dios les otorga. Así, conocer a Dios es volver a esta luz primigenia y reveladora. En un párrafo mediante el cual llega al conocimiento de la divinidad por inspección de su propio ser, en donde afirma que el cuerpo es exterior y el alma interior, y que el alma era el mejor camino para buscar a Dios. Escolástica de Santo Tomás de Aquino. En la ordenación de sus problemas, el primero es para Santo Tomás el de la existencia de Dios, y lo es porque la existencia de Dios no es para él evidente por sí misma como parecía serlo para San Agustín o para San Anselmo. Esto equivale a decir que no se puede deducir la existencia de Dios de ideas privilegiadas que el hombre tiene en su conciencia, sino que debemos llegar a ella mediante puntos de partida bien anclados en la experiencia. Estos puntos de partida son 5 series de hechos que dan lugar a las célebres 5 vías o 5 pruebas de la existencia de Dios. La primera es el hecho del movimiento, como segunda el de la casualidad, tercero el de la relación entre lo contingente y lo necesario, cuarto el de los grados de perfección y quinto el del orden del mundo. Preguntarse cuál es la naturaleza de Dios parece requerir una respuesta completa y clara acerca de esta naturaleza. Santo Tomás sostiene precisamente que por vías naturales, es decir, vías puramente racionales, el hombre no puede tener una idea completa del ser. ¿Cómo podría el ser finito tener una idea adecuada del ser infinito? El conocimiento que los hombres tengan de Dios será necesariamente incompleto. Siempre que queramos emplear los argumentos de la razón, solamente tendremos un conocimiento verdadero de Dios por vías indirectas. Las 2 vías indirectas que pueden darnos una idea incompleta de la naturaleza infinitamente rica de Dios son la vía negativa y la vía atributiva o analógica. Por la primera, sabremos lo que Dios no es,
sabremos, si nos atenemos a las pruebas de la existencia, que Dios es causa absoluta, necesaria, perfecta y fin último de todas las cosas. Es decir, sabremos que no tiene los atributos de aquellas cosas que solemos considerar como seres. Pero además de las vías negativas, Santo Tomás piensa, como el Areopagita, que podemos atribuir a Dios mediante una analogía todo aquello que nos parezca perfecto en las criaturas. Así, Dios será inteligencia, pero suprema inteligencia, y será voluntad, pero voluntad suprema, y será vida, pero vida absoluta. Escolasticismo. El pensamiento escolástico estuvo menos interesado en descubrir nuevos datos y principios que en demostrar la verdad de los credos ya consolidados. Su método fue, por lo tanto, dialéctico o discursivo. El interés por la lógica del discurso llevó a importantes avances tanto en lógica como en teología. El médico persa del siglo XII, Avicena, integró el neoplatonismo y las ideas aristotélicas con la doctrina religiosa musulmana, mientras que el poeta judío Solomón ben Yehuda ibn Gabirol elaboró una síntesis semejante entre el pensamiento griego y el judaísmo. El teólogo y filósofo escolástico San Anselmo adoptó la idea agustiniana de la relación entre fe y razón y relacionó el platonismo con la teología cristiana. San Anselmo, que actuaba siguiendo la teoría de las ideas de Platón, se mostró a favor de la existencia separada de los universales o las propiedades comunes de las cosas. De esta forma, estableció la posición del realismo lógico en uno de los debates más conflictivos y trascendentes de la filosofía medieval, el de los universales. Pensadores. Estos fueron algunos de los más importantes. San Anselmo de Cantaburi. San Anselmo era originario de Aosta, en el Piamonte, en Italia, donde nació en el año 1033. A pesar de ello, es más comúnmente conocido como San Anselmo de Cantaburi, al haber sido arzobispo de dicha ciudad durante algunos años, donde murió en 1109. Su educación corrió a cargos de los benedictinos, luego de una experiencia poco afortunada con el primero de los profesores a los que fue encomendado, al haberle sabido transmitir el aprecio por los estudios. Santo Tomás de Aquino. La obra de Santo Tomás de Aquino es el resultado de la síntesis de la filosofía aristotélica con la tradición filosófica y teológica del cristianismo y, en cuanto tal, representa el momento cumbre de la escolástica cristiana, surgida en un entorno polémico, suscitado por el desarrollo del averroísmo latino. Se irá, no obstante, imponiendo paulatinamente hasta ser aceptada por las altas jerarquías de la Iglesia. San Isidro de Sevilla. A lo largo de la pasada centuria, numerosos autores se han ocupado de analizar y estudiar la vida y la monumental obra de San Isidoro de la Sevilla. La trascendencia de su figura, como puente transmisor del conocimiento ante la antigüedad tardía y el periodo largo de lo que se entiende clásicamente por la Edad Media. A pesar de la escasez de datos biográficos, no hay duda sobre la enorme importancia de su figura a lo largo de toda la Edad Media. Todos los autores coinciden en que, sin su personalidad, la cultura medieval hubiera tenido un aspecto muy distinto. Su saber era inmenso y tuvo la habilidad de transmitirlo a generaciones posteriores. Etimologías, sin duda, transfirieron a los pueblos europeos en el transcurrir de la Edad Media un extraordinario caudal enciclopédico procedente de la cultura clásica. Conclusión. A pesar de que se dice que la filosofía medieval inició con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino, sus verdaderos inicios se dieron cuando la filosofía helenística empezó una discusión con las religiones monoteístas en el siglo II. El problema principal y los objetivos a desarrollar era resolver la cuestión de la existencia de Dios, la conexión entre la fe y la razón, el cómo Dios se manifiesta al hombre, cómo acercamos a Él y qué era cierto y verdadero de lo que ya existía sobre Él. Para algunos, el objetivo era integrar
los pensamientos de filósofos como Platón y San Agustín a las diferentes doctrinas religiosas, musulmanas, judías, etc. En la filosofía medieval, la Biblia se convirtió en el libro de máxima sabiduría y un manual de vida. Quae semper celebra super